Ok, video 1 2025. Hola queridos amigos de esta comunidad y de este canal de YouTube. Soy Jenny López y estoy muy contenta de poder iniciar un nuevo año con ustedes. Quiero contarles que me he estado preparando para ofrecerles muchas novedades, como siempre, en este apasionante camino del conocimiento de la voz profesional. Así que el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema súper interesante y es que vamos a indagar un poquito en una ciencia muy importante que si aplicamos algunos de los conceptos de esta ciencia a nuestra voz, veremos resultados inmediatos en nuestra forma de cantar. ¿Alguna vez te hubieras imaginado que la física tiene relación con la voz o con el canto? Bueno, déjame contarte que hay una ciencia que se llama acústica y la acústica es una rama directa de la física. La ciencia de la acústica es una de las ciencias más antiguas que existen en la humanidad. De hecho, sus inicios datan del siglo VI a.C., o sea, te puedes dar cuenta que tiene muchísimos años de existir y por lo tanto que ha ido desarrollando muchos conceptos a lo largo de los años y a lo largo de la historia. La acústica está encargada de estudiar el sonido, no solamente la forma en que se produce, sino también la forma en que se puede modificar y hay muchísimos conceptos que tienen que ver con la acústica que, como te dije en un inicio, si los aplicamos al canto podemos obtener resultados muy interesantes. Hoy quiero hablarte de 3 de esos conceptos para que podamos poner juntos en práctica y podamos ver de qué manera se conecta la física, la acústica con la voz humana y específicamente con el canto. Y este es un tema súper importante, súper interesante. Lo voy a repetir porque ahí me guacareé. No ha pasado ni un minuto, güey. O sea, espérate. Una de las bases de la acústica es podernos explicar cómo se produce el sonido. Esto obviamente en relación a diversos tipos de sonido, diversos instrumentos y de diversas instancias, pero vamos a aplicarlo específicamente en la voz humana. Entender y conocer la forma de producción de la voz humana es clave para entender la forma de cantar correctamente. Hay muchos mitos y leyendas con respecto a cómo se produce el sonido de la voz, ¿no? Pero realmente no es nada complicado y te lo voy a sintetizar de la siguiente manera. Todo tiene relación directa con tu sistema respiratorio porque nunca dejas de respirar, no interrumpes la respiración para poder cantar. La respiración es el vehículo de nuestro sonido. Nosotros podríamos compararnos a un instrumento de viento, ¿verdad? Porque el sonido se conduce a través del aire o del viento. Entonces todo inicia con el proceso respiratorio, que como bien sabes y lo aprendiste seguramente en ciencias naturales de primaria, el proceso de respiración se divide en inhalación y exhalación. Inhalación o inspiración cuando el aire entra a tus vías respiratorias, por nariz o por boca, va por un conducto que lleva hacia la tráquea, que es como un tubito que finalmente conecta con tus pulmones. Llegando a los pulmones, el aire, digámoslo en palabras muy coloquiales y sencillas, se da una vuelta y regresa por donde entró, ¿verdad? Al subir, pasa por el camino de la tráquea, laringe, faringe, boca o nariz, por donde va a salir. Este mismo proceso es el que sucede cuando tú estás cantando. Déjame explicarte. Tú inhalas por nariz o por boca, el aire tiene este recorrido, llega a los pulmones, pero antes de salir, tu cerebro va a enviar la señal de que tú vas a hablar o cantar en este caso, y las cuerdas vocales van a cerrarse, ¿verdad? Al momento de cerrarse, el aire está a punto de salir, ¿verdad? De salir de tu cuerpo, pues está buscando salir, no se interrumpe la respiración. Pero al estar cerradas las cuerdas vocales, esa presión de aire hace vibrar tus cuerdas, lo que produce que el aire se convierta en sonido. Y ahí empieza la magia de la voz, así es como se produce la voz. Este dato es importante porque hace referencia a una teoría que es conocida como teoría fuente-filtro de Fant. Esto nos dice que todo empieza con una fuente, en este caso es una fuente de energía que sería el aire, y que al pasar por un filtro es transformado ese aire pues en sonido. Esto se parece a lo que sucede cuando preparas tu cafecito en una cafetera. Tú pones agua en el tanque, utilizas un filtro, ¿verdad?
Y en el filtro le vamos a colocar café. Cuando el agua caliente tiene contacto con ese filtro, el líquido se va a convertir ahora en café. Fíjate bien, no deja de ser un líquido, ¿verdad? Solo que ahora ya no es agua, sino es café, gracias a el cambio que tuvo al pasar por ese filtro. Pues la voz tiene un proceso similar. Sigue siendo aire, ¿sí? Pero ya no es solamente aire, sino que ahora es sonido. Así como el líquido del café y el agua no deja de ser líquido, pero tiene una composición distinta. Entonces, así es como se produce la voz. Y esto es bien importante entenderlo. Si tú entiendes cómo se produce el sonido a nivel de cualquier otro campo acústico, tú vas a poderlo dominar mejor, vas a poderlo modificar también. En este caso, la voz es muy importante conocer cómo inicia, cómo se produce, ¿sí? No se produce en el pecho, no se produce en la cabeza, como por mucho tiempo se nos dijo. La voz en el pecho significa que tú envías el sonido a la cavidad torácica, al pecho, para que tú puedas cantar notas graves, por ejemplo. Por mucho tiempo se nos dijo eso. Es un concepto equivocado porque no se puede anatómicamente enviar ese sonido a tu cavidad torácica. El recorrido del sonido es el mismo que tienes al momento de respirar. Ahora, si hablamos de modificación del sonido, pues ya entramos a otro tema, pero para hablar de producción del sonido, de producción de la voz, necesitas entender lo que acabo de explicarte de la forma más sencilla que pude, cómo se produce tu voz. Un segundo concepto que proviene de la acústica para poder aprovechar mejor el sonido es el concepto de la modificación y transmisión del sonido. ¿Cómo se transmite el sonido? ¿A través de qué se transmite o se amplifica? Y por supuesto, ¿cómo podemos modificarlo? Si tú analizas, este es un tema de gran interés para todo cantante. Tú, querido cantante, necesitas conocer de qué maneras puedes modificar y dominar tu sonido. Yo tengo varios videos en mi canal donde te hablo de forma específica de este tema, pero creo que es muy importante que dejemos en claro que un buen cantante que tiene dominio de su instrumento es capaz de modificar su sonido a su gusto y antojo, pero sobre todo de forma consciente. ¿Cuándo necesito modificar mi sonido? Obviamente cuando estoy cambiando de género musical, ¿verdad? Porque no vas a usar el mismo sonido para cantar una salsa, una bachata, que para cantar rock, para cantar rancheras, para cantar bolero. No se puede usar el mismo sonido. Más bien, se puede, pero no se debe, ¿verdad? Deberías ser capaz de modificar tu sonido según el género musical en el que estés interpretando. Ahora, también dentro de un mismo género, la modificación del sonido hace que tú seas más expresivo vocalmente. Por ejemplo, podemos oscurecer nuestro sonido en ciertas partes de la canción. No estoy hablando de volumen, ojo, porque sabemos que el volumen, obviamente, si lo hago más bajo o si le meto ciertos efectos, tampoco estoy hablando de eso ahorita, pero efectos como por ejemplo el hiss, que es una columnita de aire que acompaña la voz, como cuando estoy susurrando. Si yo canto, no hay hiss, pero si yo hago, hay hiss. El hiss es efecto o defecto, digo siempre, ¿verdad? De efecto, si no lo puedo dejar de hacer. Si siempre que canto tengo hiss, ojo ahí. Hay algún detallito técnico o físico que tengo que mejorar. Pero lo puedo usar como un efecto para crear una sensación, no sé, de que estoy susurrando, de que lo estoy diciendo de cachetito, que lo estoy diciendo al oído, ¿verdad? Esa es una modificación por medio de un efecto. Pero específicamente yo te estoy hablando de una modificación del timbre, del sonido como tal. El volumen puede ser el mismo a nivel de decibeles en una guitarra y en un piano, pero el sonido es distinto. Entonces, la cualidad natural de tu sonido va a depender de muchos factores. Por ejemplo, tu edad, tu sexo, ¿verdad? Obviamente, si eres hombre o mujer, tu sonido va a cambiar un montón. Si eres niño, por eso decía la edad, pero también en el caso de la mujer, dependiendo de la fase de su ciclo, hay cambios en el sonido, si está embarazada o no, si ya entró a la menopausia. O sea, el sonido puede tener variaciones o puede definirse según la etapa de la edad que tengamos, pero también puede definirse por características morfológicas, ¿sí? El tamaño de los maxilares, de los pómulos, el tamaño de la laringe, el tamaño de las cuerdas vocales, son factores que también juegan
para definir cuál es tu sonido actual y tu sonido natural. Todo tiene relación directa con el resonador de la voz. A esto nosotros le llamamos tracto vocal, que va a ser prácticamente el recorrido que va a llevar tu voz desde el momento en que pasó por tus cuerdas vocales, es decir, se convirtió en sonido, hasta el momento en que sale de tu cuerpo, ¿sí? Esto va a incluir, obviamente, parte de la laringe, la faringe, la cavidad oral y la cavidad nasal. Todo esto es el tracto vocal, ¿sí? Dependiendo de las cualidades físicas de tu tracto vocal, más lo que ya te expliqué, eso va a dictar cuál es el sonido que tú actualmente tienes al hablar o al cantar. Y cuando hablamos de cómo lo podemos modificar, bueno, aquí ya entramos a Honduras, como dicen por ahí. Ya tendríamos que estudiar un poquito más acerca de la resonancia. Tengo videitos en el canal que te pueden ayudar a entender mejor estos conceptos. Pero prácticamente tú puedes aprender a colocar en distintos puntos de resonancia tu voz para crear modificaciones. Entonces aquí es donde vemos cómo se relaciona la acústica. ¿Por qué? Porque hay puntos de resonancia que, por ejemplo, por naturaleza tienen más armónicos graves. Esto hace que tu voz tenga un cuerpo diferente, que tenga mayor densidad y mayor oscuridad, ¿no? Por ejemplo, si yo hago oh, estoy provocando que tenga esa cualidad vocal de que es como pesada la voz, ¿no? Oh, pero si ahí mismo, en esa misma nota yo hago tiene otra característica. Es el mismo sonido fundamental, estos son conceptos acústicos, el mismo sonido fundamental, es decir, la misma nota, pero con distintos armónicos. El primer sonido tiene más armónicos graves y el segundo tiene más armónicos agudos. Entonces puedo modificar mi tracto vocal por medio de la gesticulación y otros tips que ya son más específicos para hacer cambios en mi sonido. Ahora quiero hablarte de un tercer concepto que proviene directamente de la acústica, pero que se aplica de forma necesaria a la hora de cantar, y esto tiene que ver con el control del sonido. Ahora, obviamente la resonancia, el conocer en qué puntos de resonancia yo puedo colocar y enviar mi sonido para modificarlo, tiene que ver con ese control. Pero otra cosa que no podemos pasar por alto tiene directa relación con el control de tu columna de aire, porque como vimos al inicio de este video, para poder cantar tú utilizas aire. Si tú controlas esa columna de aire, por ende estás controlando también tu sonido. Algunos de los problemas más frecuentes con los que yo me he encontrado en los salones de clase y con mis alumnos de canto es específicamente con que tienen un exceso de aire, contrario a lo que creeríamos. Pasamos mucho tiempo tratando de acumular aire para cantar mejor, porque tenemos esa sensación de que entre más aire mejor cantamos, pero no es así. En realidad lo que hay que aprender es administrar el aire, porque cuando tienes un exceso de aire tiendes a cansarte muy rápido, tiendes a tener ataque glotal, que es un golpe, ¿verdad?, que provocas en tus cuerdas vocales cuando empiezas la fonación, y hay otra serie de cosas que en realidad son negativas cuando tú tienes exceso de aire. Así que básicamente lo que tienes que aprender a hacer es a administrar esa columna de aire, y el control respiratorio lo vamos a lograr teniendo un tipo de empuje y control abdominal durante la exhalación. Yo siempre he dicho que esto debe aplicarse más en las partes difíciles de una canción, porque es un poco complejo que durante toda tu canción estés pensando en los músculos abdominales y cómo los aprietas para controlar el aire. En realidad lo que necesitas hacer es relajarte, ¿sí? Pero en las partes difíciles, por ejemplo, una nota muy alta o una nota donde tienes que aumentar el volumen, tú puedes, en palabras sencillas, porque por cierto, tengo un video donde hablo de esto también de forma más detallada, pero en palabras sencillas, puedes tensar el área de tus músculos abdominales y oblicuos, ¿verdad? También los intercostales, los tensas levemente para controlar tu exhalación, ¿verdad? Cuando tú estás cantando, tú los tensas y entonces puedes tener un mejor control de esa columna de aire. Básicamente, el diafragma es un músculo que está lleno de mitos y leyendas, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, que para cantar hay que mandar el aire al diafragma, y eso ya lo desmentimos anteriormente,
porque anatómicamente no se puede mandar el aire a tu diafragma, solo puedes procesarlo por los pulmones y por donde entró salió, no se va a ningún otro lado. Entonces hay mitos al respecto, pero por ahora, y para poder darte un dato y un tip práctico, esto es lo que deberías hacer en cuanto al control respiratorio, la leve tensión, que algunos le llaman tensión o empuje abdominal, para controlar la salida de aire cuando tú estás cantando. Como puedes ver, la física y su rama, que es la acústica, tiene una relación directa con el canto. La ciencia es parte fundamental para poder entender cómo cantar mejor. Si quieres conocer más tips basados en ciencia, sígueme acá en el canal, activa la campanita, por supuesto dale like a este video y también me puedes seguir en mis redes y en las redes de Tritono, donde durante este año yo estaré promoviendo, presentando nuevos programas, nuevos sistemas, nuevas cosas que a ti, querido amigo, que no eres de Guatemala, de donde yo soy, puede interesarte para que podamos trabajar en línea. Así que sígueme y también agrégate a este grupo de WhatsApp que aparece en la descripción de mi video para poder recibir más información. Nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video para este canal que busca ayudarte a encontrar la mejor versión artística de ti.